Vale, tenemos un poco más de tiempo. Entonces, estábamos comentando que justamente este escalar a alfa 1, y sobre todo cuando se trata de un conjunto ortonormal, para que no tengamos en el denominador este producto interno del vector de la base por sí mismo, porque esto se tiene que hacer, esta operación se tiene que hacer para cada uno de los vectores con el vector del cual queremos obtener su vector de coordenadas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es obtener el escalar correspondiente al cual se tendría que multiplicar a este vector para poder obtener al final a este vector v como combinación lineal de los vectores de la base. Y es que la explicación de por qué está ocurriendo todo esto, vamos a utilizar a la base ortonormal, debido a que su magnitud es 1, entonces esto queda mucho más sencillo. ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto representa una coordenada? Una coordenada del vector y que forma con el conjunto de todos ellos el vector de coordenadas de este vector b con respecto a la base. Bueno, dice que es el producto interno b por EI. Vamos a tomar como ejemplo, ¿qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? Vamos a tomar por ejemplo como base ortonormal a la base canónica. O sea, base de R3 o la base canónica de R3. ¿Cuál es? Es I, J y K. Esto es una coma. Ahí está. Esos son los vectores de la base canónica de R3 y JK. Y la intención es ahora vamos a obtener el vector de coordenadas de un vector B, el que sea. Vamos a decir un vector B conformado por, perdón, pues ya ves, X, Y, Z, o sea, sus componentes X, Y, Z, para que sea general, o sea, no importa el número que quieran, el vector que quieran, 5, 3, 1, no importa. Entonces esto es para un vector general. Bueno, cuando siguiendo la fórmula del teorema, dice que alfa i, o sea, el escalar alfa i, que son los que conforman el vector de coordenadas. Sí, ¿cuál sería el vector de coordenadas? Una vez, ¿qué forma tiene este vector de coordenadas del vector b, este b cualquiera, con respecto a la base canónica de R3? Pues es un vector que tiene un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3, que se para hasta ahí porque nada más tenemos tres vectores en la base, i, j y k. Bueno, entonces ¿cómo vamos a obtener a cualquiera de estos alfa i? Debido a que esta es una base no solo ortogonal, sino ortonormal, y esto con ayuda del producto escalar o el producto punto. O sea, recuerden que todo momento necesitamos un producto interno para poder hacer las operaciones, y ahorita estamos utilizando este ejemplo justamente para el producto punto, y porque esto ya es bajo ese producto, ese producto interno, el producto punto, esto ya es una base ortonormal, entonces nos abrevia nada más las operaciones. Pero es lo mismo que está ocurriendo desde la fórmula más completa, nada más es para quitarnos esta componente de aquí, porque es igual a 1. Pero de ahí en fuera es la misma explicación, o es el mismo porqué. Esto es igual al producto interno de B por su respectivo vector de la base EI. Entonces, vamos a hacerlo. A alfa 1, a que va a ser igual, pues el producto interno, dije que iba a usar esta simbología y se me está olvidando. El producto interno del vector B, este vector B cualquiera, por el primer vector de la base, que es el vector I, tal como se puede observar ahí. Aquí está el vector I. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿A qué es igual esto? Si es el producto punto, al producto de sus magnitudes, al producto de B, bueno, de hecho debía ser norma. Producto de sus normas, aunque es el producto escalar, aunque está representado así, es el producto escalar, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y luego, pues, la magnitud de un vector unitario, pues es 1, entonces 1 por la magnitud de B es B, o sea, bueno, la magnitud de B, pues, B, o norma de B, no importa, por el coseno de teta. ¿Y qué es esta cosa de aquí? Pues si teta es el ángulo que hay con respecto al, o sea, este ángulo es el ángulo que está entre los dos vectores, entre B y I. Es el ángulo que separa al vector B y al vector I. Pero este va colineal también con el eje X.
y por acá está el vector b. Entonces en realidad este vector θ para este caso pues resulta que es alfa, o sea es un ángulo director. Lo que tenemos aquí en realidad es la magnitud de b, la magnitud del vector b, así se representa en mecánica, por el coseno de alfa. Y esta multiplicación, este producto, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que la composición, la proyección, ya me acordé. Sí, bueno, el nombre, o sea, sí me acuerdo el concepto. Es la proyección del vector b con respecto al eje x. O sea, es la componente, por eso me quedé con ese nombre. La componente, ahorita como es en pura magnitud, la componente escalar del vector b proyectada sobre el eje x. Entonces, por esa razón, estos son los escalares para los cuales conforman el vector de coordenadas, porque ¿qué es lo que estamos obteniendo? La componente. Si este es el vector b, este es el eje x, y esta es la proyección, por acá está el vector y, o sea, porque es de magnitud 1, y todo este vector hasta acá es justamente el b, esa magnitud del vector b por coseno de θ. Esto de aquí es la componente en el eje x. Si lo multiplicamos por el vector y, pues que tenemos ya la componente vectorial. Y si tuviéramos las tres componentes vectoriales, o sea, vamos a obtenerlas. ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? Es esto. Ahora el producto interno de b por el segundo vector de la base, que es el vector j. Y esto que es igual, otra vez el producto de esas magnitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces es la norma de b. Ya de una vez voy a abreviarlo. La norma de j, ¿cuál es? Es 1. O sea, la magnitud del vector j, que es un vector unitario, es 1. 1 por coseno de θ. Y como es la proyección ahora con respecto al eje y, que es en donde está presente este vector j, pues no es más que la magnitud por el coseno del ángulo beta. Y que si lo multiplicamos, en este caso sería, si aquí está el eje y, aquí está el vector unitario j y por acá está b, lo que estamos obteniendo es esta componente, y ahora lo vamos a multiplicar por el vector j, o sea, de magnitud es b coseno b, beta. Esa es la magnitud de la componente, es la componente escalar. Lo multiplicamos por el vector j y ya se vuelve componente vectorial. Entonces de aquí ya estamos sacando este segundo elemento. Y por último, este alfa 3, a que es igual a b por el producto interno del vector j, y esto que es el producto interno vector j, y esto que es igual al producto de estas magnitudes por coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces es la norma de b, de beta, por la magnitud del vector k, que es un vector unitario, al igual que el vector y vector j es 1 por el coseno de θ. Pero otra vez, ¿cuál es el ángulo que está comprendido entre el vector k y el vector b? Pues otro ángulo director llamado gamma, coseno de gamma, beta coseno gamma. Y esto otra vez es la componente escalar. Si lo dibujamos aquí, no se lo tomen personal, recuerden que esto es una cuestión en tres dimensiones. O sea, no voy a poder aquí pintarlo x y z sin tapizarme aquí de componentes. Imaginen que estos dos son la proyección sobre el plano XY, pero ahorita ya no lo voy a poner para ya no hacerme, bueno, ya lo puse, pero es para ya no hacerme de más cosas en dibujo que entorpezcan lo que quiero que se vea. Entonces aquí tenemos el vector k, que va en dirección de z, y de aquí estamos obteniendo su componente, la componente escalar, o sea la magnitud de esa componente es beta coseno gamma, y si lo multiplicamos por k ya se vuelve componente vectorial. ¿Y qué es esto? Pues si lo sumamos me va a dar, por ley de Stevin o principio del triángulo y todo lo demás que ven en mecánica, pues vamos a obtener al vector b como la suma de sus tres componentes, porque aquí estas dos componentes, que es b coseno de, que es alfa, b coseno alfa por i, que es esta componente, y sumada a esta componente en el eje y, que es b coseno beta j. Ay, perdón, esto no iba aquí, esto iba hasta acá. Ya hice mal el dibujo. Bueno, estos dos sumados, este b coseno beta en j y b coseno
alfa en i sumados me van a dar la proyección sobre el plano del vector b, esto sobre el plano xy, y luego si lo sumamos este resultado con b coseno gamma me va a dar el vector b en 3D. Digo, ya sé que el dibujo salió mal, pero el concepto es el mismo y ya lo debieron haber visto en mecánica o en estática. Este nada más sería un repaso. Pero lo interesante de esto es que la suma de estas tres componentes, ¿qué me va a dar por resultado? Pues el vector b. Pero lo que quiero que noten es otra cosa. O sea, b coseno alfa por i más b coseno beta por j más b coseno gamma por k, y así obtengo a este vector b como la suma de sus tres componentes vectoriales. Pero ya notaron algo, es una combinación lineal, porque estos que son no son más que escalares. Estos aquí son escalares, estos aquí son escalares, y estos son los vectores. Entonces esto es una combinación lineal del vector b usando a los vectores de la base canónica de R3 y JK, y por medio de ellos obtengo como combinación lineal el vector b, y estos de aquí son los escalares por los cuales hay que multiplicar a cada uno de los vectores de la base para obtener a este b como combinación lineal de estos tres vectores de la base canónica. En otras palabras, ¿qué es el vector de coordenadas? Pues son los escalares por los cuales hay que multiplicar a cada uno de los vectores de la base para obtener a este como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces el vector de coordenadas del vector b en torno a esta base canónica, pues a qué es igual a b coseno alfa, b coseno beta y b coseno gamma. Son escalares por los cuales hay que multiplicar a cada uno de los vectores de la base para obtener a este b como combinación lineal de los vectores de la base. Y estos de aquí, a su vez, como había dicho ya antes y está escrito aquí arriba, es igual a alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, lo que realmente estamos obteniendo, y ahí se nota por igualdad de vectores, o sea, alfa 1, ¿qué es? La proyección del vector b sobre el eje x, y como lo podemos ver aquí, y al mismo tiempo es el escalar por el cual hay que multiplicar al vector y para poder obtener al final al vector b como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Qué es el b coseno beta? Es la proyección del vector b sobre el eje y es el escalar por el cual hay que multiplicar al segundo vector de la base para obtener al vector b como combinación lineal de los vectores de la base. Y por último, ¿qué es b coseno gamma? Esto, si se dan cuenta, es igualdad de vectores, es igualdad componente a componente. El alfa 3 pues no es otra cosa más que el escalar por el cual hay que multiplicar al tercer vector de la base para obtener al vector b como combinación lineal de los vectores de la base, y es la proyección, al mismo tiempo es la proyección del vector b sobre el eje z. Y esa es la explicación. Esta de aquí es la explicación de por qué funciona la fórmula, porque lo que está realmente calculando, o sea, lo que es realmente esto es la proyección del vector sobre los ejes que estarían dibujando los vectores de la base. Nada más que esto está explicado de una forma general. O sea, esto mismo que estamos haciendo para vectores netamente geométricos se aplica para todos los vectores habidos y por haber. O sea, también para matrices, para polinomios, para funciones y para todo lo demás que se les ocurra. Ahí está lo interesante. Es la generalización de todo lo que están haciendo en mecánica y en estática. De álgebra vectorial, pues que es una partecita de todo lo que se puede hacer en álgebra lineal. O sea, es un caso particular. En álgebra lineal van a poder hacer esto absolutamente para todos los casos. Y es eso lo que están haciendo, son proyecciones, estas son proyecciones. Ahora vamos a pasar al proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, y ya podemos pasar al 4.4. No se espanten, digo, ya sé que parece que no hice ejercicios, pero es que primero me quiero aventar una parte de teoría que necesito para poder hacer ejercicios un poquito más completos. Entonces sí hay que verlo todo completo. Teorema, proceso de Gram-Schmidt. Sea V un espacio con producto interno, y sea G, que es un conjunto generador de V. El conjunto GO es formado por W1, W2 y WN, donde W1 es igual a B1 y WI, o sea el siguiente, es igual a BI de los anteriores, o bueno, más bien, no de los anteriores, sino del conjunto generador
menos la sumatoria de k igual a 1 hasta i menos 1 de bi por wk, producto interno, y wk por wk y por el vector wk, para 1, 2, 3 hasta n. Es un conjunto generador ortogonal de V. Y esto fue propuesto por Jürgen Penderson-Gram y Erhard Schmitz, y aquí están los años. Ahora, ¿cuál es la interpretación del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt? Esta es una gran herramienta. Lo que va a permitir es que a nosotros nos van a dar un conjunto generador de nuestro espacio vectorial del dominio, y por medio de un producto interno definido vamos a poder utilizar los vectores de este conjunto generador, y por medio de esta operación obtener un conjunto generador ortogonal de B. Aunque no lo dice así el teorema, o no de donde lo saqué, pero prácticamente puedo decir y asegurar que es una base, porque es un conjunto generador, y puesto que es ortogonal, ya vimos aquí que todo conjunto ortogonal es linealmente independiente, pues es un conjunto generador linealmente independiente. Entonces W1, W2 y Wn, este G0, es una base, es un conjunto generador linealmente independiente, una base de V, de mi espacio vectorial V. Y miren por qué funciona. Observen lo que estamos realmente haciendo. Esto de aquí, que es BI WK entre WK por WK, pues no es otra cosa más que es la operación para obtener este escalar, y que este escalar corresponde a los elementos, o bueno, a los escalares de mi vector de coordenadas. Y como les estoy diciendo que son proyecciones, cada uno de estos escalares, o sea, esto es una proyección, esto también es una proyección multiplicada por el vector WK. Y estos WK son los que conforman a la base, al conjunto generador linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando tras bambalinas? ¿Por qué me da una base? Bueno, imaginen ustedes, otra vez hablando de R3, que nosotros tenemos, pues nos dan cuatro vectores. Un momento. Sí, por favor. Sí. Gracias. Aquí tenemos, vamos a pensar que tenemos 4 vectores, si quieren, así, en nuestro espacio de R3. O sea, todo esto está en R3, X, Y y Z. Hay un video de esto en la academia, por si quieren verlo paso a paso. Y entonces lo que queremos es obtener una base de este conjunto generador. O sea, sabemos que estos 4 vectores son un conjunto generador de R3. Primero son 4 para algo que es de dimensión 3, entonces uno está sobrado. Y voy a pensar que están en X, Y, Z, en ambos, en todas las componentes posibles, para que no haya problema y si se puede obtener de ahí una base. Bueno, lo que hace el proceso es, vamos a tomar a este B1 y vamos a decir que ya pertenece al conjunto generador, a W1. Paso siguiente. De este vector B2, para hacerlo un W2, lo que vamos a hacer es sacar la proyección de este vector sobre de este y quitarle ese pedazo. Entonces imaginen que vale, vamos a trazarlo por aquí. Ajá, sí, para que por ley del paralelogramo parezca que está haciendo esto de aquí y esto de aquí. Lo que estamos haciendo es que para obtener un vector que sea ortogonal a B1 a partir del conjunto generador de este B2, digo, no está perfectamente bien dibujado, pero esa es la idea, vamos a sacar de B1, utilizando o a partir de B1 y de W1, que ya está considerado que es de la base, la proyección de B2 sobre de este. Entonces resulta que es este vector, y que estoy dibujando el paralelogramo que conforman. Este sería W1, si nada más está prolongado, proyectado, no prolongado, disculpen, proyectado o para no decir que nada más lo desplacé para formar el paralelogramo para hacer la suma de vectores. Y acá vamos a tener ahora un vector llamado W2, es este W2, y la suma de W1 y W2 forman a este vector B2. Pero la intención, o sea, W1 más W2, que son ortogonales, estos son ortogonales entre sí.
y estos sumados dan al vector B2. Y la intención es que B2 es dato, el que no conocemos W2. Entonces, a W2 es igual a B2 menos el W1. Nada más que no tenemos bien las herramientas para sacar esto. Entonces lo que vamos a hacer es la proyección. Vamos a proyectar a B2 sobre W1 para poder sacar todo lo que necesitamos de información. La intención es esa, es como quitarle el pedazo de B2 que pertenece a W1. Hay que sacar esa proyección para poder obtener un vector que sea ortogonal y con ellos ir formando la base. Y esto se va a ir haciendo a cada uno de los vectores. Es como quitarle el pedazo. Si lo vemos en un plano, creo que quedaría muchísimo mejor. Tenemos dos vectores así. Esto ya está pensado en un plano, en XY. Y este va a ser W1 igual a B1. O sea, es el vector original y es W1. Y este vector B2, lo que queremos es obtener nada más la parte que es ortogonal. Entonces, esto lo vamos a descomponer en sus diferentes componentes. Y como esta parte de aquí del vector B2 ya está contenida en W1, se la vamos a restar. Esta se la vamos a quitar. Y solo vamos a quedarnos con esta. Y esta de aquí, que es ortogonal a W1, es W2. Y con W1 y W2 ya conformamos esta base de R2. Quitando la parte que no es ortogonal. Y estos dos sí tienen la garantía de que es una base ortogonal. Esta es la intención. Esto creo que esta queda una explicación muchísimo mejor que esta de aquí. De hecho tiene un par de errores, digo, y sí lo sé. Por eso lo volví a hacer. Porque aquí ya lo estoy haciendo como una resta y no es tan directa esa resta. Lo que estamos restándole, lo que le estamos quitando a ese B2 es la proyección del vector. Por eso la fórmula de por eso la fórmula de Gram-Schmidt tiene esa forma. Porque este W2, ¿cómo lo vamos a obtener? Como a B2, sí, porque proviene de B2, menos la proyección de B2 sobre W1. Entonces la proyección de B2 sobre W1 va a ser... pues es el producto interno, o sea, es el producto escalar. Producto escalar de B2 con W1 entre W1, producto interno W1, y luego multiplicado por el vector W1. Y esta cosa de aquí es justamente la proyección, es esta parte, es esta componente. Y al restársela ya nada más nos queda la única parte que es ortogonal a W1, y esa es W2. Esta sí es una buena explicación. Y un momento. Ahora bien, ya con esta parte ya queda explicada qué es lo que está pasando en el proceso de Gram-Schmidt, qué es lo que estamos haciendo. Quédense con esta explicación, es simple y es bastante directa y es buena. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ya en los ejercicios. Ahorita ya vamos a pasar al tema 4.4, pero de todas formas vamos a hacer ejercicios más adelante. Quiero ver una parte de la teoría para ya dedicarnos a hacer los ejercicios más completos. 4.4. Complemento ortogonal, que esto ya lo habíamos visto en parte, y proyección de un vector sobre un subespacio. Y el teorema de proyección, que en parte pues ya es lo que ya hemos comentado. Entonces, si se dan cuenta, ya no más lo quiero como acabar el tema. Y ya aquí abajo de esta hoja ya tenemos los ejercicios. Entonces no hay ningún problema, ya los ejercicios ya vienen. Definición: sea V un espacio con producto interno y sea S un subconjunto de B. Se dice que un vector B que pertenece al espacio vectorial es ortogonal al conjunto S, ¿sí? Pues resulta que siendo U un elemento que pertenece a ese subespacio y tenemos un vector B, hacemos ese producto interno de ese vector por cualquiera que pertenece a ese conjunto y en todos los casos nos da igual a 0. Entonces el conjunto de todos los vectores de B ortogonales a S se denota como S ortogonal. Esto es, S ortogonal es un conjunto de vectores B que pertenecen al dominio, tales que B producto interno con el vector U es igual a 0. O sea, son ortogonales entre sí, y esto para toda U que pertenece a S. Entonces,
Esto se puede explicar muy fácilmente si pensamos otra vez en nuestro espacio cartesiano de R3. Y ahora vamos a pensar en un plano. Ahí tengo yo un plano. Y tengo un vector B. Y pues este plano, imaginen que es como XY, y para que crean que es ortogonal este plano, pues va en dirección Z. Y entonces tenemos una infinidad de vectores aquí de XY que pertenecen al plano, que si hacemos un producto interno con este vector B que está en dirección Z, si quieren, no les pongo nombres para que ahorita lo voy a volver a utilizar, entonces nada más es para que me lo entiendan, y que me lo aterricen sobre algo que ya conocen. Este es el plano XY y un vector en Z, y si hacemos el producto interno de Z, no de Z, sino de este vector en Z, sobre cualquier vector de este plano, ¿qué va a pasar? El producto interno entre ellos, o sea, el producto punto entre este vector B y cualquier vector S, bueno, no vector S, es que ese sería el plano, entonces, vector U, siendo U que pertenece a S. Lo acabo en el siguiente video.